nosotros le agradecemos, doctora, que nos acompañe, y bueno, los invitamos a realizar un ping-pong de preguntas y respuestas en el tema de embarazo y esclerosis múltiple y lactancia. Vamos a tratar, como siempre, de dejar los micrófonos silenciados, y los que quieran hacer algún tipo de consulta la hacemos por mensaje, o deshabilitamos el micrófono y le consultamos a la doctora. Lo hacemos como siempre. Así que bueno, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Susana. Hola a todos. En realidad, gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder charlar con ustedes. La idea realmente es hacer, digamos, charlar un poco, nada ni de diapositivas, ni nada por el estilo, sino comentarle a ver si hay algunas novedades, cosas a lo mejor que no son tan novedosas, en un tema tan actual, ¿no? Ya que, como todos ustedes saben, evidentemente, y teniendo en cuenta que la mayor parte de las personas con esclerosis múltiple son personas jóvenes, tanto hombres como mujeres, en plena etapa reproductiva, en plena edad fértil, evidentemente todas las cuestiones relacionadas con esta etapa, tanto con el embarazo, con la lactancia, antes del embarazo, la anticoncepción, y todo lo que esto lleva alrededor, evidentemente cada vez tiene mayor importancia. Más aún, sabemos que la prevalencia de mujeres es mucho más alta que la de varones, 3-1, con lo cual este tema todavía genera mayor interés, y en los últimos años el advenimiento y la disposición o la disponibilidad de tantos medicamentos para el tratamiento de la esclerosis múltiple hace que sea de fundamental importancia que tanto los profesionales relacionados con el tratamiento, con el seguimiento de la enfermedad, así como los y las pacientes, estén al tanto de las medicaciones, porque son medicaciones que, como cualquier otro medicamento, independientemente de por qué se lo toma, tiene que haber un especial cuidado para su uso en el embarazo. Con lo cual, tengan en cuenta que tenemos como 14 drogas inmunomoduladoras actualmente, o 13 aproximadamente, se acaba de aprobar una hace muy poquitos días en Estados Unidos, disponibles. Imagínense la oferta y el arsenal terapéutico con el cual contamos. Yo empecé a hablar de esto hace muchos años ya, en lo cual la verdad que no podíamos decir demasiadas cosas. Ya había cambiado en ese momento la orientación en cuanto al embarazo. Hasta fines del siglo pasado, un poco antes, se le decía a las mujeres que no se embarazaran, porque se pensaba que iba a empeorar la enfermedad, o iba a haber un embarazo, digamos, con problemas, o quién sabe qué le podía pasar al recién nacido. Eso a fines del año pasado empezó a cambiar, y ya en este siglo, evidentemente, la importancia que se le dio a este tema fue en aumento. Y sobre todo desde el advenimiento de las primeras drogas, allá por mitad del año 95-96. Digo todo esto ¿por qué? Porque hasta no hace demasiado tiempo, y yo lo hacía como lo hacíamos todos los colegas, en general cuando llegaba en general una mujer o una pareja con un reciente diagnóstico, y ya digamos con planes a lo mejor de formar una familia, se los instaba a que rápidamente formaran una familia, ¿sí? Y para después empezar con el tratamiento, teniendo en cuenta que, bueno, la cantidad de drogas que había eran menores. Esto fue cambiando en los últimos años, y ya desde hace unos 3 o 4 años esto ha cambiado radicalmente. Yo les diría que es una de las novedades, más que de las novedades, como un cambio en el abordaje en relación a la planificación familiar. Antes no se planificaba nada. Se decía que se suspendían las drogas 2 o 3 meses antes, esperar, con toda la incertidumbre, la angustia, la incertidumbre que generaba estar sin medicación, y a ver si se podía lograr un embarazo o no. Bueno, ahora lo que se sabe es que la planificación familiar es muy importante. Y la planificación familiar tiene que ser abordada desde el momento mismo del diagnóstico. Y no solamente a intervalos regulares, ¿sí? Yo siempre digo que nosotros cuando preguntamos en una consulta, tuvo recaídas, tuvo síntomas, medimos a ver cómo está el EDSS, ese famoso que vemos si
aumentó o no, vemos la resonancia magnética, le preguntamos cómo estamos, si tiene más síntomas, medicamos, indicamos. Ahora también hay que preguntar si hay ganas o proyectos o planes de planificación familiar a corto, mediano o largo plazo. ¿Por qué digo esto? Porque una de las cuestiones que definen incluso la elección de un tratamiento en estos momentos es, no digo que la más importante, pero les diría que está en un orden de importancia en relación a la efectividad y seguridad de las drogas, es la planificación familiar. Porque seguramente vamos a elegir una droga desde distintos puntos de vista. Uno desde el aspecto, obviamente, de la enfermedad. Si la enfermedad es más activa, si la enfermedad es menos activa, si hubo una sola recaída, si la recaída fue muy leve, si la resonancia magnética tiene más lesiones o menos lesiones. Trataremos de indicar una droga, lo mejor, digamos, las que nosotros conocemos de plataforma, que son las drogas iniciales, de inyectables o alguna droga oral, o si la enfermedad, digamos, está más activa o está dando un poquitito más de inconvenientes, a lo mejor vamos a elegir una droga mucho más efectiva. Pero no solamente vamos a elegir la droga de acuerdo a la severidad o no de la enfermedad, vamos a elegirla según la preferencia o no de la persona que la recibe, obviamente de la cobertura, de la seguridad, si esa droga tiene muchos efectos adversos, si no tiene muchos efectos adversos. O sea, hay un montón de cosas que van a hacer que nos van a hacer más importante. Una mujer, una pareja, sobre todo si la mujer es la enferma con esclerosis múltiple, que tenga planes de embarazo en el corto plazo, que aquella que no tenga a lo mejor interés ni siquiera en el mediano o en el largo plazo, o aquella que a lo mejor ya haya tenido hijos, porque la elección del medicamento seguramente va a ser diferente. Y no es lo mismo tampoco elegir una medicación en una persona o en una mujer de reciente diagnóstico o no de reciente diagnóstico que tiene una enfermedad, digamos, como que nos puede dar más trabajo, más activa, y que tiene planes de embarazo que aquella que no lo tiene. O sea que quiero un poco que quede este concepto, porque la planificación familiar es de fundamental importancia. No sé si es el primer factor, pero es el segundo, tercero o cuarto factor, o por ahí mezclado, que es importante en la decisión de qué o con cuál tratamiento iniciar. Entonces, bueno, para eso nosotros como neurólogos tenemos que plantearlo, y los que son pacientes también lo tienen que plantear, y tiene que surgir, y si no surge del neurólogo, la persona la tiene que obviamente volcar en la consulta. Y esto no es de una vez, esto hay que repetirlo a intervalos regulares, porque bueno, puede pasar que cambie la situación, que bueno, de repente se quiera agrandar la familia, que se tengan ganas. Bueno, esto es algo tan personal, tan incluso desde la índole privada, que es algo que a repetidos intervalos irregulares tenemos que seguir hablando de esto. Entonces, este es el primer concepto que yo quiero que les quede, que es el tema de la planificación familiar, que no solamente se elige una droga porque es efectiva, porque hay muchas lesiones o pocas lesiones en la resonancia, porque tuvo más o menos recaídas, sino que la planificación familiar, el deseo o no de agrandar o no, o de iniciar una familia solo, acompañado como fuera en estos momentos, por suerte las cosas han cambiado mucho, inciden y tienen que incidir en la elección de un tratamiento. Eso me parece que es algo como para que ustedes lo sepan, y creo que es un concepto muy importante, porque ustedes también son los protagonistas más importantes, son el centro de todo lo que nosotros hacemos, y también ustedes tienen que volcar esto en la consulta, y bueno, por suerte los neurólogos ya desde hace un tiempo atrás estamos ya mucho más con, no solamente los que nos dedicamos a esto, sino los que a lo mejor no tenían tanto entrenamiento en esto, y bueno, ya un poco cómo es para preguntarlo ya en forma cotidiana. Otra cosa importante, intervalos regulares, ya desde el diagnóstico o no, o en la evolución de la enfermedad, es importante el segundo concepto. Yo dije que hasta no hace demasiado tiempo les decíamos en general a las parejas o a las mujeres o a quienes querían tener hijos que tuvieran rápido,
¿no? O que trataran de formar una familia rápido y después dedicarnos a tratar la enfermedad. Bueno, eso ha cambiado. Eso ha cambiado desde los últimos 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque se ha visto que la estabilidad de la enfermedad, entendido por estabilidad de la enfermedad, que no se tengan recaídas, que la resonancia esté bien, ¿sí? Que es lo que siempre ustedes le preguntan, hace que la posibilidad de tener recaídas durante el embarazo o en el posparto sea muchísimo menor. Hay algunos factores que ustedes saben que el embarazo es absolutamente protector de la enfermedad. O sea, las recaídas van disminuyendo progresivamente en el transcurso del embarazo hasta casi desaparecer en el tercer trimestre y después en el posparto vuelven a aumentar. Todo esto está dado por todos los cambios inmunológicos hormonales que que se producen en una mujer durante el embarazo. Y en una enfermedad como la esclerosis múltiple, esos cambios son mucho más importantes, sobre todo teniendo en cuenta que es una enfermedad autoinmune, con lo cual durante el embarazo la enfermedad tiende a mejorar, estar quieta con una nueva, cuando termina toda esa protección que dan las hormonas y toda la parte inmunológica, desaparece con el parto, volvería a haber un cierto riesgo en tener recaídas en el posparto. Y se puede saber quiénes son las mujeres que pueden tener mayor facilidad o posibilidad de tener recaídas en el posparto. Bueno, aquellas que tienen recaídas durante el embarazo, que tenían una enfermedad que era activa o que tenían recaídas en el año previo, que a lo mejor tienen alguna dificultad en su examen neurológico mayor que otras, y se vio también que aquellas que no estaban estables y sin tratamiento 1 año o 2 años antes, también la posibilidad de tener recaídas en el posparto era mayor. Con lo cual, obviamente, en este momento, y es mandatorio al menos 1 año de estabilidad. Si es al inicio, o sea, en un reciente diagnóstico y una mujer tenía muchos planes de embarazo, hay que obviamente tratar de que esa mujer entienda que lo mejor es que esa enfermedad esté controlada para después sí recién intentar el embarazo. Y por lo menos 1 año de estabilidad. Y en aquellas mujeres con deseos de embarazo, pero con una enfermedad que a lo mejor es un poco más activa, o que estaba dando un poquito más de complicaciones, de 1 a 2 años, porque es el momento ideal para tratar de planificarlo. Ustedes me pueden decir, bueno, pero hay muchos embarazos que no son planificados, y sí, y el número es alto. Ustedes saben que en la población general, más o menos el 50% de los embarazos es no planificado. Hay pocos datos en relación a esclerosis múltiple. Nosotros tenemos datos relativamente recientes de una encuesta que hemos hecho. Calculamos más o menos entre un 35 y un 40% de embarazos no planificados. Y tengan en cuenta embarazos no planificados, en general en mujeres que están tratadas con drogas en las cuales deberían tener anticoncepción, lo cual es un problema realmente importante. ¿Por qué? Lo dije al principio, todas las drogas están, en general, esto es para cualquier droga de cualquier tipo en el embarazo. Cuanto menor cantidad de drogas un embarazo esté expuesto, es mejor, ¿sí? Porque algunas no se conocen, pero muchas pueden tener un potencial teratogénico, o sea, que pueda producir algún tipo de daño en el recién nacido. Entonces, ese es el segundo concepto, ¿sí? El concepto de la estabilidad de la enfermedad. Pero bueno, hay algunas mujeres que a lo mejor no quieren quedar embarazadas o no quieren formar una familia o ya la formaron, entonces, y volviendo al tema de las drogas inmunomoduladoras, la anticoncepción es muy importante. Ningún método anticonceptivo está contraindicado, ninguno, absolutamente ninguno. En la escala, digamos, de mayor eficacia de un método anticonceptivo, los más en general efectivos son los métodos que se conocen como de duración prolongada y reversibles, como pueden ser los implantes hormonales o el DIU, ¿sí? Los anticonceptivos orales también. La única consideración con los anticonceptivos orales podría ser a lo mejor en algunas mujeres que puedan tener alguna dificultad en la movilidad, porque los anticonceptivos orales podrían en estos casos a lo mejor favorecer la formación de algunos coagulitos, sobre todo en las venas, ¿no? Pero es importante que, junto con la planificación familiar, el neurólogo tiene que conocer de anticoncepción y sobre todo, esto es un manejo
interdisciplinario. Tiene que estar en contacto con el ginecólogo, en el caso de que se logre embarazo con el obstetra, para tratar de ver de qué manera se puede manejar mejor esta situación, que en la mayoría, en casi todas las mujeres, es una situación absolutamente feliz y normal, y no hay ningún tipo de dificultad ni de diferencia con respecto a una mujer que no tiene esclerosis múltiple. El otro tema y el otro concepto es que los embarazos son normales, ¿sí? En general, si hay alguna complicación en el embarazo, la mayor parte de las veces, yo diría que casi todas las veces, tienen que ver con cuestiones obstétricas, que no tienen que ver con nada de lo neurológico, y nosotros, digamos, hablaremos con el obstetra, y el obstetra eventualmente hablará con nosotros. Y otro concepto para fijarlo importantísimo, es que la esclerosis múltiple por sí, o que una mujer tenga esclerosis múltiple, no condiciona bajo ningún concepto que un embarazo sea de alto riesgo, bajo ningún concepto. O sea, los embarazos son embarazos normales. Insisto, si el embarazo es de alto riesgo, en general es por cuestiones meramente obstétricas, o por la edad de la mujer, o porque está hipertensa, o porque tenía diabetes, o porque haya otra comorbilidad, o alguna causa obstétrica que lo pueda hacer un embarazo de alto riesgo. Prácticamente en casi todas, o el porcentaje mayor de las mujeres, los embarazos son normales. Otro concepto importante. Novedades, sí, novedades tenemos ya desde el año pasado, que realmente ha sido una novedad muy feliz, si lo podemos decir de esa manera. Ustedes saben que el interferón beta y el acetato de Laquermer ya lo usamos hace más de 20 y pico de años, casi 25 años de experiencia, y entonces ha habido a lo largo de estos años una gran cantidad de embarazos expuestos a estas drogas. Entonces se puede ver cuando hay algunos embarazos en general, cuando surgen de los ensayos clínicos, o cuando ya, digamos, se siguen estas drogas después de los ensayos clínicos ya en la vida real, algunos embarazos, porque bueno, algún embarazo no planificado se produce, se puede seguir, y eso da la pauta de si las medicaciones pueden tener algún efecto sobre el feto o sobre el recién nacido. O sea, si la droga produce malformaciones congénitas, si produce abortos espontáneos, si produce parto prematuro, bueno, todas las cuestiones que tienen que ver con el resultado del embarazo. Se calcula que tiene que haber por lo menos 1000 embarazos expuestos para poder definir si una droga tiene algún efecto perjudicial sobre el feto o sobre el embarazo. Y tengan en cuenta que, salvo el interferón beta y el acetato de Laquermer, que tienen mucho más de 1000 embarazos expuestos, todo el resto del arsenal terapéutico con el que contamos, algunos relativamente nuevos, tienen muchísimo menos. Con lo cual, de esto puede surgir una primera conclusión de que prácticamente, sacando la excepción que vamos a hablar ahora, prácticamente todas las drogas están contraindicadas en el embarazo, menos el interferón beta y el acetato de Laquermer, que el año pasado cambió la indicación, cambió el prospecto, para realmente alegría y alivio y felicidad de profesionales, de pacientes, en el cual tanto el acetato de Laquermer como el interferón beta se pueden seguir usando hasta la concepción, o sea, sin tener que suspender antes, ¿sí? Lo cual, eso ha sido una noticia formidable. Y no solamente eso, sino que también se ha visto, también por una gran cantidad de personas o de recién nacidos expuestos a el interferón beta y el acetato de Laquermer durante la lactancia, que no tiene ningún tipo de efecto perjudicial sobre el recién nacido. Con lo cual también cambió el prospecto, y no solamente está aceptado hasta la concepción, sino también se puede dar de mamar sin ningún tipo de dificultad durante la lactancia, lo cual realmente creo que es una de las noticias más importantes que hemos tenido en los últimos años en relación a este tema. Con respecto al resto de las drogas, así como les dije que no son muchos los embarazos expuestos, no llegan a 1000, ni ahí, con la gran mayoría, obviamente siempre va a haber que tener un tiempo de suspensión previa, con todo lo que esto genera, ¿no? Y lo que se conoce, el tiempo de suspensión previa, tiene que ver con el tiempo de suspensión que tiene que haber antes de intentar la concepción, para que la droga se elimine totalmente del cuerpo, ¿sí? Eso se llama periodo de lavado o periodo de washout, así lo llamamos nosotros.
Y cada droga tiene su periodo, o sea, hay que suspender la droga 2 meses antes de intentar el embarazo, hay que suspenderla 15 días antes, 4 meses antes, y siempre mientras dura ese periodo de lavado hasta que por el tiempo estipulado creemos que la droga se va, hay que usar métodos anticonceptivos. Una vez que pase ese periodo, hay que suspender el método anticonceptivo y también suspender intentar la concepción. El tiempo depende de algunas o de las otras, algunos es más largo, ustedes saben que hay una droga que se llama teriflunomide que tiene un periodo de washout muy, muy prolongado, como 2 años, entonces lo que se hace es un procedimiento de eliminación acelerado, por ejemplo. Hay otras que tienen, por ejemplo, el dimetilfumarato, que tiene un periodo muy, muy, muy corto. Distinto es el tema de los anticuerpos monoclonales, que tienen un periodo que en general, después de 4 o 6 meses, depende el anticuerpo monoclonal, o el cladribine, que es una droga oral, después de 6 meses del último ciclo, se puede intentar la concepción. O sea que esto es importante que ustedes lo sepan, es importante, el neurólogo lo tiene que saber obviamente, y todas estas cuestiones tienen que ser abordadas en forma reiterada y sobre todo en la medida que haya una decisión de elegir un tratamiento o de cambiar un tratamiento. Y 2 consideraciones con respecto a 2 medicaciones, que esto es algo también relativamente nuevo y que a nosotros nos cambió un poco y que nos movió el escenario, que es que se vio que cuando se suspende tanto el fingolimod como el natalizumab, por ejemplo, para intentar un embarazo, se veía que después de una semana se producía, independiente, a veces tampoco no que tenga que ser producido durante el embarazo, pero se suspendía justamente para intentar un embarazo, se producía lo que se llama efecto rebote. O sea que una vez que se suspendía la droga, en un tiempo después, 2 meses, un poco menos, un poco más, se producía una nueva recaída, que a veces era más importante que las anteriores, y que muchas veces la mujer ya quedaba embarazada, y esa recaída aparecía en general en el primer trimestre, o el segundo trimestre, cuando realmente es sumamente raro que se produzca una recaída. Esto simplemente lo comento porque el natalizumab también se ha visto que se puede continuar hasta la concepción, incluso se puede continuar durante el embarazo. Obviamente tiene que haber un control muy, muy estricto desde el punto de vista neurológico, y el fingolimod es un poquito más complicado, con lo cual se está tratando de ver lo que se conoce como terapias puente, o sea, tratar de suspender el fingolimod, empezar otro tratamiento, dar el tiempo de lavado, de washout determinado e intentar la concepción. Esto simplemente para que lo conozcan, porque se está tratando, a veces es muy difícil no hacerlo, pero en una mujer que a lo mejor de reciente diagnóstico, y el fingolimod es una droga realmente excelente, sumamente efectiva, si una mujer se le va a indicar fingolimod y tiene deseos prontos de embarazo, hay que tener muy en cuenta esto de que cuando lo suspendamos podamos realmente producir este efecto, con lo cual tenemos que ir viendo y hablando con la paciente y mostrándole las diferentes opciones. Un poco para concluir, y después, bueno, dejo las preguntas. El tema que es tan importante y que le importa, no creo que haya ninguna mujer a la cual no le importe, que es la lactancia. La lactancia durante mucho tiempo fue muy controvertida, sí, lactancia no. Nadie puede discutir, nadie en ninguna parte del mundo, que la lactancia es absolutamente favorecedora, indicada para tanto la madre como su bebé, por todo lo que tiene que ver con el vínculo, con lo afectivo, con el traspaso de anticuerpos, con fortalecer al bebé, con fortalecer el vínculo. Pero bueno, puede pasar que a lo mejor algunas drogas que habría que retomar, sobre todo si a lo mejor la enfermedad no estaba demasiado bien controlada, sí son incompatibles con la lactancia. En general, teniendo en cuenta que las de plataforma, tanto el acetato de la tiramer como el interferón se pueden usar, se pueden realizar
apenas apenas el parto y se puede dar de mamar sin ningún tipo de problema. El resto de las drogas está contraindicada. Lo que se está haciendo en general, salvo bueno, que la indicación sea muy precisa de empezar a lo mejor con otra medicación, en general lo que se está haciendo es que obviamente siempre se va a favorecer e incentivar la lactancia materna, y en general entre 4 a 6 semanas, o por lo menos dentro del primer mes, mes y medio, se le hace a la mamá una resonancia magnética para ver un poco cómo está la actividad en la resonancia, y que eso pueda, digamos, guiarnos para ver si es necesario suspender la lactancia y empezar con la medicación. Pero quiero dejar en claro que estamos favoreciendo ampliamente que la mamá debe mamar. Obviamente lo ideal serían por lo menos 6 meses, la OMS recomienda 6 meses de lactancia exclusiva. No hay demasiada, o sea, en realidad sí lo hay, pero no queda demasiado claro si la lactancia per se protege contra las recaídas en el posparto. Eso no está dilucidado. Sí se sabe que las mujeres que a lo mejor tienen una enfermedad más tranquila, más leve, tienden a no tener o tener menos recaídas en el posparto y por eso dan de mamar. No así las mujeres que a lo mejor tienen una enfermedad que requiera a lo mejor de un tratamiento más efectivo, ¿no? Pero no hay ninguna duda que la lactancia tiene que ser considerada, y siempre yo digo eso, ¿no? Uno puede como médico, y sobre todo siguiendo todo el embarazo es corto pero lo suficientemente largo para que muchas de estas cuestiones sean abordadas durante el embarazo, y que la mamá que lo obstetra también lo sepa, y llegar, digamos, al momento del parto realmente de la mejor manera, y las decisiones sean decisiones informadas y consensuadas. En última instancia, como yo digo, nosotros ponemos, digamos, todas las cartas sobre la mesa, podemos sugerir, pero la última decisión termina siendo, sobre todo en el tema de la lactancia, de la mamá. Así que eso es un poco lo que yo quería contarles. Hay seguramente más cosas, me parece que son las cosas más relevantes para que ustedes, digamos, sepan, si ya a lo mejor no las han escuchado. Una sola consideración le quiero hacer más, que es, hablamos siempre de las mamás, de las mujeres, nos olvidamos de los varones. Bueno, los varones también tienen esclerosis múltiple y están tratados. No hay muchos estudios en varones con esclerosis múltiple y los resultados del embarazo en sus parejas. Hay algunos, los que hay realmente son sumamente prometedores, no hay ningún tipo de alteración en los embarazos de las mujeres, de los varones que tienen esclerosis múltiple y tratados con drogas inmunomoduladoras. La única consideración que voy a hacer es que para los hombres y para las mujeres, en este caso, que toman o que están medicados con cladribine, es muy importante la anticoncepción, tanto para las mujeres, obviamente, y para los hombres también, y hasta 6 meses después de terminado el último ciclo. Y que con el teriflunomide, que ya hablamos del procedimiento de eliminación acelerada, en los varones también, si quieren tener un bebé con sus parejas, antes de intentar la concepción, tienen que hacer el procedimiento de eliminación acelerada para garantizarnos que no hay más teriflunomide en la sangre. Son las únicas 2 consideraciones en cuanto a los tratamientos con los varones. El resto de los tratamientos no hay ningún tipo de inconveniente en relación a que ellos sigan tratados y el embarazo de sus eventuales parejas. Así que bueno, no sé si te parece, Susana, el sí, empezar preguntas o demás, o quieren hacer preguntas. Me parece que yo... Sí. Acá hay unas preguntas. Laura, por ejemplo, nos pregunta, dice, me gustaría saber si nuestros síntomas habituales, como la espasticidad, que son secuelas, no brotes, se exacerban en el embarazo o permanecen igual. Bueno, eso es interesante la pregunta, porque en general muchos síntomas de la esclerosis múltiple pueden, digamos, sentirse como más durante el embarazo. A ver, una mujer embarazada aumenta de peso, está más cansada, tiene más sueños, se fatiga, tiene problemas para dormir. Bueno, eso las personas con esclerosis múltiple probablemente lo sientan un poco más. La espasticidad per se no va a aumentar por el embarazo, probablemente pueda aumentar si esa mujer a lo mejor hace algo muy común, las infecciones urinarias en una mujer embarazada, cualquier
infección, por más chiquita que sea, puede aumentar la espasticidad. Pero la espasticidad simplemente por el embarazo no va a aumentar. Pero todos estos síntomas que yo les comenté sí pueden aumentar porque, bueno, se aumenta de peso, se está más cansado, eso lo vive una mujer que no tiene esclerosis múltiple, y una persona con esclerosis múltiple también lo puede tener, y a veces un poquitito más. Bueno, acá Giselle nos pregunta, en mi caso mi diagnóstico fue en el año 2012 y en diciembre del 2013 quedé embarazada. Estuve con mucho miedo hasta el nacimiento de mi hija. En ese momento estaba con interferón. Ahora tengo ganas de volver a ser mamá, estoy con natalizumab, quería saber cuáles son los riesgos. Con mi nena no pude darle, no pude darle el pecho, dado que la neuróloga quería que empiece el tratamiento, dado que estuve solo 1 año de tratamiento con el interferón. Bueno, este caso es un poco lo que yo estaba comentando, ¿no? Eso pasó en el 2012, en ese momento el interferón se suspendía 2 o 3 meses antes y estaba contraindicado en la lactancia. Eso ahora obviamente no pasaría. ¿Qué pasa con el natalizumab? Bueno, el natalizumab, como yo comenté, lo ideal es no suspenderlo, por eso igualmente lo tiene que hablar ella con su médico neurólogo, a ver cuál es el abordaje que le va a dar, pero en general lo que se está sugiriendo es que se continúe con el natalizumab. A veces se continúa durante los primeros meses del embarazo hasta incluso a veces la semana 30, ¿sí? Riesgos, bueno, son muy pocos los riesgos que hay descritos. Se ha visto que si se suspende el natalizumab antes de quedar embarazada o incluso en el momento de concepción, el riesgo de tener recaídas en el embarazo sigue siendo alto, con lo cual se ha visto que manteniendo el natalizumab hasta aproximadamente la semana 30, garantiza que la actividad de la enfermedad esté mucho más baja y que el recién nacido no tenga problemas. Porque se ha visto que si se sigue hasta el final del embarazo, puede producir algunas alteraciones en el bebé, un poquito de anemia, un poquito de plaquetas bajas, que en general rápidamente se llegó a una especie de consenso por sentido común de seguir con el natalizumab hasta aproximadamente la semana 30 del embarazo y después del nacimiento reanudarlo en forma relativamente rápida. Nosotros hasta ahora no está aprobado el uso del natalizumab para la lactancia. Hay bastante literatura al respecto, en algunos países están dando de mamar con el natalizumab por ahora, y esto es realmente sentido común, y hasta que no haya una evidencia comprobada, no está aprobada la lactancia con el tratamiento del natalizumab. En general, las mujeres que siguieron con natalizumab hasta la semana 30, a lo mejor pueden dar de mamar un tiempito, pero lo ideal es que reanude el natalizumab lo más rápido posible para tratar de que no haya mucho tiempo de washout o de lavado entre la suspensión. A ver, se cortó. A ver. Se cortó, a ver. Ay, sí, ahí te escuchamos. Mira. Yo veo acá mira, acá estoy viendo yo, Susana, las preguntas. Si no te molesta, bueno. las puedo leer yo. Sí, por ahí te es más fácil. Sí, María Guillermina me pregunta, yo estoy embarazada de 4 meses, fue muy hablado con un neurólogo, sigo con el Copaxone y me dijo que siga hasta después de unos 6 meses de lactancia. Antes tomaba fingolimod. Bueno, Guillermina, está perfecto. Tanto el interferón como el acetato de latiramer se pueden seguir durante el embarazo si se considera necesario. Eso seguramente, por lo que veo, por suerte lo has hablado con tu neurólogo. A veces no se sigue durante todo el embarazo porque el efecto del embarazo, sobre todo en el tercer trimestre, es muchísimo mayor
que es lo que puede producir una droga inmunomoduladora, ¿no? Pero bueno, no hay ninguna contraindicación si querés seguir durante todo el embarazo y obviamente durante la lactancia no haber ningún tipo de problema para que sigas con el acetato de dilatiramer, y presumo por lo que viendo ahí, probablemente tu neurólogo te haya hecho esa terapia puente con el Copaxone para suspender el fingolimod y que llegaras embarazada con el acetato de dilatiramer. Acá veo otra, estoy de Meli Carri. Me dice, yo estoy embarazada de 4 meses, quedé tomando fingolimod, hasta ahora todo bien, me interesa el tema lactancia, el doctor me dijo que voy a poder dar la teta 1 o 2 meses y volver con la medicación. No he tenido brotes en casi un año que me diagnosticaron M. ¿Habrá alguna medicación para tratar la M y prolongar ese tiempo de lactancia por lo menos 6 meses? Bueno, eso lo tenés que hablar obviamente con tu neurólogo. El fingolimod está absolutamente contraindicado en la lactancia. No hay vuelta, porque todos los medicamentos orales son moléculas que son chiquitas, son moléculas pequeñas, y todos atraviesan, digamos, la teta, digamos, todo pasa, no así, o con menor cuantía, los anticuerpos monoclonales que son, o el acetato de dilatiramer, o el interferón beta, que son moléculas grandes, entonces no pueden pasar. Entonces se supone que el bebé no las absorbe, pero sí con todas las moléculas pequeñas. Y el fingolimod, aparte, realmente trae problemas. Fingolimod. Y seguramente tu médico te va a querer volver a medicar, lo que puede hacer como para, hoy solo tenés que charlar con él, porque vos vas a pasar de fingolimod, si querés pasar a una medicación que te permita la lactancia, es como que el fingolimod es más efectivo y los interferones, el Copaxone es un poquito menos efectivo. La otra es que quedes sin medicación, eso sí es un riesgo, pero para eso a lo mejor lo que tiene que hacer el neurólogo es al mes, que es lo que yo comenté hace un rato, pedirte una resonancia, ver cómo está esa resonancia y ver si a lo mejor, si esa resonancia está bien, a lo mejor dilatarlo un poco más. Pero bueno, la verdad que para poder proseguir la lactancia durante 6 meses, habiendo estado con fingolimod, y si tu neurólogo quiere volver a restaurarlo, vas a tener que charlarlo sumamente bien con él, ¿sí? Acá dice qué efectividad tiene el interferón en la enfermedad. Bueno, la efectividad tanto del interferón como lo del acetato de dilatiramer son las primeras drogas, son moderadamente efectivos, son las que llaman drogas de plataforma, digamos, están indicados para formas no muy activas, para formas leves o de inicio leves. Han sido drogas sumamente nobles, las seguimos usando, las seguimos indicando, pero no son drogas que están indicadas para personas con esclerosis múltiple muy activas. En realidad ya tenemos un espectro muy grande de medicaciones, y en realidad son, digamos, las que estarían en el escalón, digamos, un poquitito más bajo, son moderadamente leves, moderadamente efectivas, lo siguen siendo, y en las formas realmente con buen pronóstico, con bajo nivel de actividad, siguen funcionando y siguen funcionando muy bien. Acá me pregunta de vuelta Verónica, perdón, ¿qué síntomas hay durante el embarazo? Bueno, un poco yo lo comenté, una mujer con esclerosis múltiple embarazada no va a ser muy diferente que una mujer sin esclerosis múltiple, se va a cansar, se va a sentir más pesada, va a tener más sueño, a lo mejor se va a deprimir un poco, va a tener trastorno del sueño, se va a fatigar un poco más. En general, a lo mejor, si esa mujer tenía algunos de esos síntomas antes, puede ser que el embarazo se los exacerbe un poco más, pero no demasiado más que a lo mejor que a una mujer que no los tenga. Y con respecto al posparto, sí lo quiero aclarar porque algunos de estos síntomas también. Yo siempre digo, es hermoso el embarazo, todo muy lindo, nos preocupamos por todo esto, el recién nacido, pero después hay que criar un hijo, hay que volver a casa, el bebé llora, el bebé quiere la teta, hay que levantarse de noche. Bueno, hay un montón de cosas que nos pasan a todas y nos pasaron a todas las mujeres, y que bueno, hay que ir pensándolo para tratar sobre todo de tener una red que nos ayude, sobre todo en los primeros meses, que suelen ser
difíciles, y que a lo mejor una mamá con esclerosis múltiple puede ser que se canse un poco más que una mamá que no la tiene. ¿Sí? Por eso todas esas cosas hay que pensarlas. Parecen muy tontas, pero hay que pensarlas. María Guillermina me pregunta, me dice Después son muchas gracias. agradecimientos, doctora. Ah, bueno. Bueno, lo del Son, puente y... son todos Sí, sí, agradecimientos, doctora, la verdad que muy claro, pedimos que prendan las camaritas, así nos sacamos una foto final. Realmente muy enriquecedora, muy práctica, yo creo bueno, que muchas se han sacado dudas, y bueno, veo por ahí que hay dos que para marzo, abril, parece, ¿no? vamos a Sí, ser tíos qué bien. nuevamente, así que bueno, espero que nos comuniquen cuando llegue. Uno era de Meli ¿y quién era la Sí, otra que estaba embarazada de 4 meses? María Guillermina, a ver, acá, que no sí, la sí, veo porque puso la foto con sí, su sí. perrito, pero bueno, esperemos que nos hagan llegar la foto de los bebés, porque bueno, ustedes saben que yo hace 36 años que estoy en el tema de esclerosis múltiple, y bien como dijo la doctora, antes no se conocía mucho, hace 36 años, si una mujer podía quedar o no embarazada, y cuando a mi marido le dieron el diagnóstico, lo primero que me dijeron fue que no podía tener hijos, Ujú. así que bueno, mi hijo en ese momento tenía 2 meses de vida, y yo tenía 25 años, así que es muy fácil sacar las cuentas. Voy a cumplir 61 en enero. Eh, y bueno, llevo más años conviviendo con el tema de esclerosis múltiple que sin conocer lo que significaban esas dos palabras. Así que bueno, les agradezco a todos los presentes, le agradezco, doctora, infinitamente su Por favor, colaboración, su al contrario. tiempo y la participación en estos eventos. Nos ponemos todos caras sonrientes, así nos sacamos la foto. A ver, esperen, que hoy no está Paula, así que tengo que hacerlo yo. La extrañamos a Paulita. A ver, sacamos otro por las dudas. Bueno, 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 gracias, gracias, gracias Susana. a todos. Bueno, gracias, doctora, nuevamente. No, por Gracias de favor, cuando corazón. quieran, un placer, un Eh, placer. bueno, gracias. La dejamos a la doctora que ya disfrute de su descanso, porque bueno, como sabemos, como profesional de la salud, está en hospital, en sanatorio, atendiendo todo este tema de la pandemia, y bueno, es muy difícil llegar a la casa y tener que dar una charla. Pero bueno, No, al agradecidos. contrario, un gusto Mañana y está. saludos para todas, ¿sí? Un gusto. Chao, doctora, hasta luego. Un gusto, gracias a usted. Mañana, chicos, está el taller de redes, y que es la última clase, así que bueno, espero verlos. Y el sábado vamos a tener la segunda parte de los que participaron en esclerosis múltiple infantil. Va a estar la doctora Ángeles del Instituto Fleni, que nos va a hablar de los tratamientos para la esclerosis múltiple infantil. Así que, bueno, espero verlos mañana, espero verlos el sábado. Gracias por haber participado. Yo creo que esto fue un ping-pong, como dijimos, de contar un poco y saber de que una mujer con esclerosis múltiple puede tener hijos como cualquier persona que no la tenga. Y bueno, y yo creo que con todos los cuidados necesarios y con una planificación, como explicaba la doctora, todo va a llegar a buen puerto. Ha avanzado mucho desde que yo comencé en el tema de esclerosis múltiple. No había medicaciones en ese momento, hoy tenemos más de 13, 14 medicamentos, y justamente ayer o la semana pasada, ayer fue el lunes, la semana pasada, aprobó la FDA de Estados Unidos un nuevo medicamento para la esclerosis múltiple. Así que bueno, el panorama cada vez se abre más, y bueno,
no tenemos que perder las esperanzas de que, bueno, en algún día podamos decir libre de esclerosis múltiple. Así que bueno, los llevo, saben todos, en mi corazón, gracias por estar, y bueno, los quiero, besitos a todos. Chau, chau.